Saludos, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa del día de hoy. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. De verdad que nos place muchísimo poder predicar la palabra de Dios. De verdad que nos place muchísimo toda esta repercusión mediática que ha tenido la serie Batallas Mentales. Quiero saludarles donde quiera que usted se encuentre, ya sea que nos observe el domingo a partir del mediodía en Telesistema, Telered, en todo el país. Más de 30 cableras en todo el país donde a través de estos dos canales podemos llegar al territorio nacional. Pero también quiero saludar a toda la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras. Hemos tenido reportes de New Jersey, hemos tenido reportes de Colombia, hemos tenido reportes de Paraguay, de Ecuador, hemos tenido reportes de muchos lugares a los cuales ni siquiera nos imaginamos que podíamos llegar. Gente que ingresa a mis redes sociales, ya sea a mi canal de YouTube o a mi canal de Facebook, y observa este programa. De verdad que nos encanta muchísimo saber que la palabra de Dios se está cumpliendo y que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino tiene que ser predicado a toda nación. Y bueno, nosotros un poquitito colaboramos con ello, y usted también, porque en la medida que usted comparte estos mensajes, hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay personas que necesitan escuchar que Dios les ama. Hay necesidad de perdón, y solo Dios puede ofrecer perdón a través de su Hijo Jesucristo. Esto es importantísimo, así que si usted lo ve en televisión los domingos, invite a otras personas y dígale, bueno, al mediodía está el pastor Brian Vindas predicando el mensaje del Evangelio de Dios. Y si usted nos observa a través de las diferentes plataformas en línea, pues comparta este mensaje. Hoy es nuestra cuarta y última entrega de la serie Batallas Mentales. Quiero decirle dos cosas para la gente que me ha preguntado. Vamos a hacer un folleto escrito con la ampliación de todo este tema para que lo podamos entregar de manera digital. Si usted quiere comprar este folleto, que va a ser un precio módico, únicamente los costos de impresión, porque lo que por gracia nos es dado, por gracia tiene que ser entregado. Entonces, mándeme un mensaje, le voy a poner mi número de teléfono. ¿Podemos ponerlo, Sebastián? 88 75 59 61, 8875 5961. Aquí lo tiene, 8875 5961. Me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, pastor, yo quiero todas las enseñanzas de Batallas Mentales por escrito. Además, le voy a dar un link donde puede descargar los 4 programas que tienen que ver con batallas mentales, porque esta serie ha sido muy provechosa, ha sido muy buena. Gente se ha identificado mucho porque en realidad nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, una batalla a muerte, una batalla a muerte. Si usted no vio los 3 programas anteriores, no se preocupe, después de la pausa voy a hacer un repaso y vamos a entrar hoy con la última parte de esta serie para explicar en qué debemos pensar según la palabra de Dios. Vamos a separarnos un instante. Respire, traiga lápiz, traiga cuaderno y anote, porque lo que viene va a transformar su vida. Quiero invitarle a que se conecte todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida, además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com.
La batalla de la mente, batallas mentales, es lo que estamos enseñando el día de hoy en nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, yo sé que la mayoría de las personas se identifica con esto que estamos enseñando, porque todos de alguna manera tenemos que lidiar con una batalla que se origina en nuestra mente todos los días. He explicado que la ciencia no es que lo ha descubierto, sino que, bueno, pudo experimentar a través de el comportamiento humano que los seres humanos en nuestro cerebro libramos diferentes batallas. Recuerde que esto ya lo había mencionado la Biblia. El rey Salomón hace 3000 años habla acerca de estas batallas que nosotros tenemos en nuestra mente. Les he dicho que nosotros tenemos, por así decirlo, en términos militares, dos fortalezas. Una fortaleza que es dominada por Satanás y que alberga pensamientos, dije que no me gusta llamarlos negativos, son pensamientos de destrucción, pensamientos de tiniebla. Pero tenemos también otra fortaleza, una fortaleza dominada por Dios con pensamientos de reino. No me gusta llamarlo positivo, sino pensamientos de reino. ¿Por qué? Porque hay ideologías positivistas que hablan que uno tiene que tener todo positivo y que tenemos nosotros la capacidad de controlar nuestra mente a través de trances, a través de ejercicios, y nosotros no predicamos esto. Yo predico palabra de Dios. Estas filosofías orientales, bueno, hablan un poquito de la batalla del yin y del yang, la batalla mental que hay del bien y del mal. Pero en realidad nosotros entendemos por la palabra de Dios que aunque tenemos fortalezas, una gobernada por Satanás, la otra por Dios, no pelean entre sí, porque Dios no pelea con el diablo por ganarnos a nosotros. Dios es superior a Satanás, pero la creación de Dios nos permite a nosotros elegir. Esto que alguna gente llama libre albedrío, que es una frase que no está en la Biblia, pero entendemos la facultad de poder elegir. Nosotros tenemos la posibilidad de escoger qué voces escuchamos. Si voz del príncipe de las tinieblas y sus secuaces, o escuchamos la voz que viene directamente de Dios a través de su palabra. Tenemos esta facultad de escoger. Y hemos explicado que estas fortalezas o en estas fortalezas hay albergados diferentes tipos de pensamiento. Y utilizamos como texto base, quiero ponerle los 3 versículos, arrancando con 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, porque así escribió el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Ahí está la primera, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Repito, para que lo pueda leer, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. ¿Qué explicó o qué quiso darnos Dios a través del apóstol Pablo? Que sí es cierto que aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo, porque nosotros no solo somos carnales, nosotros además de nuestra carne tenemos el alma y tenemos el espíritu. Y si nosotros nos dejamos guiar por los deseos de la carne, estamos mal. Incluso por los deseos del alma, estamos mal. Tenemos que vivir en el espíritu, que es la creación, que se comunica con Dios. Recuerde que Pablo nos enseña en Romanos que es el Espíritu de Dios el que testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, somos carne, somos alma y somos espíritu. El versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, dice: porque las armas de nuestra milicia, ahí lo tiene, no son carnales. Las armas con las cuales nosotros salimos a pelear, batallamos, no son carnales, no pertenecen a este mundo. Por tanto, todo pensamiento humano no es una herramienta ideal para destruir fortalezas. Porque el texto dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Y qué tipo de fortalezas? Bueno, las fortalezas que el enemigo ha creado en nuestra mente desde muy pequeños. Porque los seres humanos desde pequeños somos
lo que normalmente nos enseñaron nuestros padres. Y he explicado muchas veces que aprendemos a repetición. Por ejemplo, si la mamá le tiene miedo a los temblores, inevitablemente los hijos van a crecer con temor a los temblores. Si sus padres no pudieron estudiar porque sintieron que era muy difícil, al hijo normalmente le va a costar el estudio. Si el papá tiene cierto temor al éxito, al triunfo, a los hijos les va a costar. Y esto se pasa de generación en generación. Este tipo de pensamientos que no son del reino, que no provienen de Dios, se albergan en nuestra mente, se albergan en nuestro cerebro. Pero básicamente, la clave está en el versículo número 5. Vea lo que dice. Porque podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hay dos grupos de pensamiento que están en nuestra mente. La Biblia los llama como argumentos y como altivez. En el original griego no dice argumento ni dice altivez, eso es una traducción al español. En el original griego lo que dice es logismus en lugar de argumento, y logismus es pensamiento lógico, y altivez en griego es hiposoma, que es un pensamiento exagerado, elevado de nosotros mismos. Entonces, si nosotros vamos al original, en este versículo 5, diría que las armas de nuestra milicia, arrancando desde el 4, podemos ponerlo desde el 4, Sebas, para que la gente pueda leerlo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Ahora, ¿qué hay dentro de las fortalezas? Versículo 5, aquí está. Derribando todo pensamiento lógico y todo pensamiento exagerado de uno mismo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque estos son los dos grandes grupos que el enemigo utiliza en este tiempo para hacernos caer. Primero, que nosotros razonemos las cosas del espíritu con pensamiento lógico. Y esto es imposible, porque nuestra mente carnal no puede razonar, no puede entender el actuar de Dios. Es más, no puede entender ni siquiera que haya un Dios. Porque intentan razonar con la mente, pero como Dios es espíritu y está fuera de los principios que rigen a este mundo porque Él lo creó, nuestra mente no lo puede entender. Para entender a Dios, nosotros necesitamos fe. Sin fe es imposible agradarle, sin fe es imposible. Y recuerde que lo he explicado en otras veces, tan bueno es Dios que la fe es un don, o sea, no parte de ustedes, sino es un don que Dios nos da. Véalo, está en la lista de Corintios, de 2 de Corintios 9, cuando el apóstol habla sobre los dones del Espíritu Santo. Uno es fe. Nosotros recibimos fe por parte de Dios para poder creer. Ahora, hay gente que decide creer y hay gente que decide no creer. Pero nosotros tenemos esta batalla constante en nuestra mente. El domingo anterior vimos cómo Jesús, entendiendo este principio y que los apóstoles, al igual que usted y yo, seres humanos, tienen o tenían estas batallas, Cristo lo primero que hace es cambiar la forma de pensar, enseñarle a los apóstoles que tenían que pensar de manera diferente y les cambia el contexto de la realidad en la que viven o en la que vivían, porque si bien es cierto, ellos también tenían argumentos y eran altivos. Razonaban a Dios desde un pensamiento lógico, razonaron la venida de Cristo desde un pensamiento lógico. ¿Recuerda cuando Cristo los manda que vayan en el bote, que crucen al otro lado, en el mar de la Galilea? Vienen vientos fuertes y Cristo viene caminando sobre las aguas. Pedro dice, si este eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, y camina sobre las aguas, comienza a hundirse, Cristo lo levanta, y cuando están en la barca, Cristo da la orden, y el mar y el viento se detienen, pero ellos no entendían,
el poder que estaba en Cristo. Por eso dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos intentaron razonar la venida del Mesías desde un pensamiento lógico y Cristo les enseñó. Pero además eran altivos porque ellos eran judíos y se creían herederos exclusivos por consanguinidad de la salvación. Y muchos de ellos tuvieron problemas con que el evangelio llegara a los gentiles. Ve cómo también ellos tenían estas batallas. Y entonces tenían un concepto de felicidad basado en lo que mandaba la ley. Si usted lee Mateo 5, va a arrancar en el Mateo 5, desde el versículo 2, con las 9 bienaventuranzas, donde Cristo les cambia el concepto de felicidad, porque ellos pretendían ser felices de acuerdo a los estatutos que daba la ley. Y Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, solo he venido para hacerles entender que la ley estaba hablando de mí, que la ley se cumple en mí. Y Cristo les cambió el estándar de felicidad. Por ejemplo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Imagínense lo que significaba esto para los judíos, que ellos se decían los descendientes de Abraham, los que iban a poseer la tierra, los dueños exclusivos de la tierra. Pero Cristo viene y les dice que son los mansos los que recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pacificadores. Bueno, y habla acerca de las 9 bienaventuranzas en un concepto diferente de lo que es ser feliz bajo la ley de Cristo, para que ellos derribaran argumentos y derribaran toda altivez que podía tener, y comienza a explicarles nuevos conceptos. Esto lo enseñé el domingo anterior. No sé si recuerdan que al final de Mateo 5 hay una frase que se repite, dice, oísteis que fue dicho. Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que piense, cualquiera que vea a una mujer y la codicie, ya adulteró. Es decir, el estándar todavía es mucho más alto, porque muchos de ellos decían, bueno, yo no peco porque no adultero, porque no llego al acto de la consolidación de la relación sexual. Pero Cristo dice, ojo, cuidado, que con solo que usted piense ya adulteró. Y esto era necesario para que los apóstoles salieran adelante. Esto era tremendamente necesario para que los apóstoles renovaran su mente y pudieran emprender la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole a las personas a que guarden lo que Cristo mandó. Pero resulta que esta gran comisión también es para nosotros, porque también nosotros somos discípulos. Entonces tenemos que entender nosotros que es necesario que nuestra mente, que nuestra forma de pensar sea transformada y que nosotros utilicemos las armas de nuestra milicia, que es la palabra de Dios, para derribar toda fortaleza que el enemigo ha instaurado en nuestra mente. ¿Se acuerdan el texto? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, escribió el apóstol Pablo, sino que debemos de transformar nuestra manera de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos, porque usted es lo que usted piensa, porque usted cree en lo que usted piensa. Y usted actúa conforme lo que usted cree. Por eso nosotros tenemos que tener pura nuestra mente y comenzar a pensar como Cristo quiso que nosotros pensemos. Porque si nosotros albergamos en nuestra mente raíces de pensamiento que domina el enemigo, no llegamos a la plenitud perfecta, no llegamos a verdaderamente conocer la voluntad de Dios.
Cristo fue un maestro maravilloso. Cristo fue, sin duda, alguien que a los apóstoles les hizo cambiar su manera de pensar, al punto que ellos entendieron que la felicidad no estaba en este mundo, ni siquiera era parte de este cuerpo, porque fueron los apóstoles capaces de dar su vida, su cuerpo en sacrificio por el evangelio, entendiendo que hay una plenitud que nos espera una vez que nosotros partamos de este mundo. Ellos tenían las palabras in situ de Jesucristo, es decir, en vivo, las palabras de Cristo, y las palabras de Cristo le dieron a ellos fortaleza para derribar todo argumento. Ahora le quiero hacer esta pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cuál cree usted que son o que es el arma de la milicia con la cual hoy usted puede derribar todo argumento dominado por Satanás que hay en su mente? ¿Cuál es? Si para los apóstoles fue la palabra de Cristo, ¿para nosotros qué es? Claro, también la palabra de Dios. Claro, todavía mucho más, porque nosotros hoy tenemos el panorama completo. No solo tenemos las palabras de Cristo, sino que tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos las 13 cartas de Pablo, tenemos las cartas a los hebreos, tenemos cartas de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis, que en realidad es la explicación de los 4 evangelios. Porque Pablo habló de lo que Cristo predicó, Pedro habló de lo que Cristo predicó, Juan habló de lo que Cristo predicó. Pero tenemos todavía el antecedente a la venida de Cristo, desde Génesis hasta Malaquías, todo el contexto anterior. Entonces nosotros podemos derribar todo argumento con el arma de la milicia que ya nos fue dado, que es la palabra de Dios. Todo argumento que el enemigo quiera poner en nuestra mente, todo argumento que nosotros hemos aprendido o todo argumento que nosotros hemos fabricado, se cae con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios a nosotros nos instruye, es el manual de vida con el cual nosotros nos sostenemos. Entonces, para que lo tengamos clarito, hemos aprendido que los pensamientos no son cualquier cosa, tienen un origen normalmente en la fortaleza del enemigo, difícil, ¿verdad? Y todos luchamos, al punto que el apóstol Pablo, si usted lee Romanos 7:14, si no me equivoco, habla que él, el apóstol Pablo, el escritor bíblico, tenía este tipo de luchas y hace lo que no quiere y lo que quiere no lo hace, porque tenía también este tipo de luchas. Entonces es normal, recuerde que vamos a llegar a la perfección cuando Cristo nos llame. Estamos siendo perfeccionados, porque el que nos llamó, nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Cristo te llamó para salvación y Él te está perfeccionando a través de la palabra de Dios. Hoy usted puede argumentar como Jesucristo. Cuando fue tentado por Satanás 3 veces, le dijo Cristo: escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás tuvo que huir, porque la palabra de Dios es la herramienta de la milicia con la cual nosotros destruimos toda fortaleza. El mensaje del día de hoy, bueno, le he explicado los 3 temas que abarcamos los 3 domingos anteriores, pero hoy quiero enfocarme en lo que tenemos que pensar. Ya sabe que es la palabra de Dios la que destruye fortalezas. Ahora, ¿en qué debemos de pensar? Mire, la Biblia también nos lo enseña. Nos separamos un instante para que respiremos y procesemos toda esta información, y al regreso les voy a contar qué dice la Biblia sobre nuestros pensamientos, los que se anidan, los que habitan en la fortaleza dominada por Dios.
Bueno, batallas mentales, la batalla de la mente, es el mensaje que estamos predicando el día de hoy. Les dije en el bloque anterior que veníamos a enfocarnos esta vez en los tipos de pensamiento que se originan en la fortaleza dominada por Dios. No vamos a descuidar el conocimiento de lo que está en la fortaleza dominada por el enemigo, pero es bueno que nos enfoquemos en lo que viene, en lo que Dios quiere que nosotros pensemos. El apóstol Pablo le escribe una carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Y vamos a ver que aunque son dos versículos, hay tres temas que vamos a estudiar de estos dos versículos. Primero, escribió el apóstol Pablo, ¿en qué debemos de pensar? Ahí está, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, comienza a contar, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Déjelo ahí, porque quiero que usted lo anote. Son 6 tipos de pensamiento, ya los voy a explicar. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, es decir, si es verdadero y si además es digno de alabanza a Dios. En esto debemos de pensar. Entonces, póngame mucha atención. Nosotros tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de pensamientos seguimos. El pensamiento que origina el enemigo, ya sabe, argumentos, pensamientos lógicos, altivos, exaltación de uno mismo o pensamientos que provienen de Dios, todo lo verdadero. Y cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos de pensar en todo lo verdadero, según el concepto bíblico, lo verdadero es lo que procede de Dios. Lo que no es verdad es el agregado que el ser humano le ha hecho a la palabra de Dios, o las filosofías, las ideologías, contrario a las teologías. Teología es una palabra compuesta, teos, Dios, logos, palabra, es decir, el estudio de Dios. Eso significa teología, y nosotros estudiamos a Dios a través de su palabra. Todo lo verdadero procede de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que ver el mundo como Dios lo ve. Tenemos que creer del mundo lo que Dios cree. Tenemos que creer de nosotros mismos lo que Dios cree. ¿Me entienden? Porque sí es cierto que estamos pasando momentos difíciles, pero es que Dios no dijo que no íbamos a pasar momentos difíciles. Yo sé que quizás usted esté angustiado, sé que esté pasando momentos de tribulación, pero es que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también nos dijo, tranquilos, confíen, yo he vencido el mundo. El apóstol Pedro enseña que esta leve tribulación hace en nosotros un más peso de gloria, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Sí, hay momentos difíciles, pero la victoria está asegurada, porque la verdad de Dios está asegurada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mi querido hermano, mi querida hermana? Simple y sencillamente creer. Esto lo vemos en toda la Escritura. ¿Recuerdan cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida? ¿Cuál fue la orden del Señor? Bueno, vueltas para un lado en Jericó, vueltas para el otro, luego suene la trompeta y luego griten. ¿Parece que tiene esto algo sentido? No. Por eso no se puede procesar bajo pensamiento lógico, pero sí bajo obediencia. Entonces, el Señor hace que caigan los muros de Jericó y ellos entraron y conquistaron. Es así de sencillo. Así ha sido en toda la Escritura. Mire, es complicado el tema de la salud en este tiempo.
Es complicado el tema de la economía. Es complicado el tema del trabajo. Las relaciones interpersonales, parejas están teniendo muchos problemas. Padres con sus hijos, hijos con sus hermanos, etc. Sí, porque estamos viviendo un momento difícil. Pero confiemos, porque hay promesas para nosotros. Entonces, tenemos que ver el mundo como Dios lo ve, porque el creador de este mundo tiene la solución. Le pongo este ejemplo. Una vez llevé una computadora X, de X marca, a reparar donde un muchacho que había estudiado, pero no tenía la licencia para reparar mi computadora. Entonces le metió productos genéricos, no originales, a mi computador. ¿Qué pasó? Al tiempo se dañó. Cuando fui donde los fabricantes o el representante de los fabricantes me dijeron, no tiene garantía, porque le metió repuestos que no son originales, además la llevó a un taller no autorizado, a un taller que no tiene licencia. Perdí mi computadora porque esta perdió la garantía y perdió la vida útil. Así pasa con nosotros. Si usted le mete a su cerebro, permítame la analogía, repuestos que no vienen del fabricante, pensamientos que no son del fabricante, vas a perder la garantía y vas a perder la vida útil. Por eso conviene que nosotros pensemos en lo que procede de Dios, que es el fabricante de todas las cosas, el creador de todas las cosas, y no en aquello que el diablo intenta meternos en nuestra mente. Le dije que usted es el resultado de lo que piensa, porque usted hace lo que piensa. Usted hace lo que cree, y usted cree lo que piensa. Así que si usted tiene pensamientos que proceden de Dios, va a tener una vida de reino, va a vivir como rey, aquí en esta tierra y en medio de momentos difíciles. Pero si usted escucha voces que no proceden de Dios, vas a vivir en tinieblas, vas a vivir afligido, en depresión, y vas a creer que no hay solución. Por eso, en lo primero que hay que pensar es en todo lo que es verdadero, y lo que es verdadero procede de Dios. Segundo, en todo lo honesto. Y esto tiene que ver con honor, con exaltación, con todo lo que es de buen nombre, con todo lo honesto. Hay personas que no piensan en lo honesto, que por el contrario, piensan en el mal, en cómo evadir lo que es correcto. Tienen una malicia, una inteligencia para el mal tremenda. Nos enseña la palabra de Dios que tenemos que pensar en todo lo que es honesto. Además, en todo lo que es justo. Recuerde que les he enseñado que en el Nuevo Testamento esta palabra tiene que ver con salvación, con justificación. Así que tenemos que pensar en todo aquello que nos salve, en todo aquello que nos haga ser merecedores de la vida eterna. En pensar, debemos de esforzarnos en pensar en todo aquello que a nosotros nos garantice la salvación. Segundo, todo lo que es puro. Y la pureza tiene que ver con limpiarnos, con quitar toda mancha de nosotros, todo aquello que nos ensucia espiritualmente, todo aquello que nos daña. El quinto tipo de pensamiento, todo lo que es amable, en ayuda a los demás, en cortesía, en mansedumbre, en humildad. Tenemos que fabricar o creer pensamientos que hagan en nosotros ser amables. Y luego, pensamientos que exalten nuestro buen nombre, si es que hay virtud alguna, es decir, si son verdaderos, si proceden de Dios, y además son dignos de alabanza a Dios. Así que la Biblia nos está enseñando en qué debemos de pensar, en todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo bueno es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y si es digno de alabanza
a Dios. Voy a poner el versículo 9, porque este versículo 9 de Filipenses 4 lo vamos a dividir en dos partes, porque aquí el apóstol Pablo dice, ponga mucha atención, dice que todo lo que nosotros vimos de él, es más, dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. El versículo 8 nos dice que nosotros debemos de pensar en todo esto. Pero estos pensamientos nos deben de llevar a la acción. Y el apóstol Pablo predicó basado en los pensamientos de reino. Les dije que el Nuevo Testamento es la ampliación de los evangelios. El apóstol Pablo recibe de Jesucristo el evangelio. Y el apóstol Pablo predicó todo lo que Dios le dijo que predicara. Por eso, con esta seguridad, él dijo, lo que aprendisteis, es decir, lo que yo les enseñé, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y mire qué lindo, porque el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso. El apóstol Pablo escribió algo tan fuerte, tan maravilloso, tan profundo, como que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. ¡Wow! Para respirar y analizar. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en cada uno de nosotros ha de manifestarse. En Cristo somos más que vencedores, escribió el apóstol Pablo. Otra frase, otro texto. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada alguna podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, maravilloso. No se conformen a este mundo, sino transformen su manera de pensar para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, la buena y agradable voluntad del Señor. Y usted conocerá otras frases más. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en hacer lo que nosotros recibimos. El corpus paulino, las 13 cartas del apóstol Pablo, son la ampliación, repito, de los evangelios. Por eso Pablo hablaba con tanta seguridad. Porque lo que nosotros pensamos nos lleva a la acción. Nos lleva a creer. Y si usted piensa, si usted escoge seguir los pensamientos de reino que están en la fortaleza dominada por Dios, el resultado es una acción de reino. ¿Me entiende? Bueno, qué maravilla. Y vamos a la tercera parte. La tercera parte es la recompensa. Podemos poner otra vez, Sebas, el versículo 9. Mire lo que dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué pasa? El Dios de paz estará con nosotros. Yo quiero esto para mi vida. Estoy seguro que usted quiere esto para su vida. Mire qué lindo. 3 fases. Si usted piensa en todo lo que es procedente de Dios, usted hace las cosas conforme a Dios, Dios, que es el Dios de paz, estará con usted. Y mire, en medio de la tribulación, ¿quién no quiere paz? En medio de momentos difíciles, ¿quién no quiere paz? Es que el Dios de paz va a estar con nosotros si nosotros pensamos, si nosotros actuamos conforme Él lo estableció. Y a pesar de que la economía habla de momentos difíciles, no importa, yo quiero al Dios de paz conmigo. A pesar de que las relaciones hoy en día se han complicado, esposos, hijos, hermanos, familia, relaciones complicadas entre jefes, entre colaboradores,
el mundo está complicado, porque el mundo no está recibiendo lo que proviene de Dios. Por eso, mire, yo bendigo a don Álvaro, a doña Ruth, a su familia. Bendigo la posibilidad de predicar la palabra de Dios en redes sociales. Bendigo la posibilidad de tener un lugar donde congregarnos y predicar palabra de Dios. Doy gracias al Padre por la oportunidad que usted escuche este mensaje y lo comparte para que otras personas también reciban. Porque el mundo necesita recibir lo que procede de Dios. En dificultades necesitamos recibir lo que procede de Dios. El mundo tiene que volver a la esencia, volver a lo original, volver al principio de todas las cosas, que es Dios. Porque tenemos batallas mentales todos los días. Todos los días. El soldado tiene que revisar su equipamiento todos los días, porque en cualquier momento el general lo llama, el capitán lo llama a la batalla y tiene que tener su equipaje listo. Así nosotros tenemos que estar listos todos los días, porque todos los días tenemos una batalla. Así que mi amigo y mi amiga, esto no se trata de una acción hoy que le va a ayudar para toda la vida. Se trata una acción hoy que le ayuda para toda la vida, pero la de mañana también le ayuda. La de pasado mañana también le ayuda. La de dentro de un mes también le ayuda. La de dentro de 3 meses también le ayuda. Las armas de nuestra milicia, no proceden de este mundo y son en Dios para derribar fortalezas. La palabra de Dios nos sirve para derribar fortalezas. Y la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy a que debemos de transformar nuestra manera de pensar. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar para comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos de transformar nuestra manera de pensar. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Y todo lo que procede del enemigo, echarlo fuera. Todo lo que procede del enemigo, sacarlo de nuestras vidas, porque no produce bendición, porque no edifica, porque no nos ayuda. Nos separamos un instante, ¿sí? Y vengo para las conclusiones de este tema del día de hoy, que le hablo acerca de las batallas de la mente. Quiero invitarle a que se conecte todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida, además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com.
Qué lindo programa estamos teniendo el día de hoy. ¿Cuánto hemos aprendido acerca de las batallas mentales, acerca de las batallas de la mente? Mire, déjeme terminar con esta ilustración. Nehemías, un hombre de Dios, se siente afligido por que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que el templo estaba siendo totalmente destruido. Ahora, él pide permiso para ir a reconstruir los muros. El rey Artajerjes le da permiso y comienza su viaje a Jerusalén con la idea de reconstruir los muros. Y dice que pasa 3 días donde no le dice nada a nadie y va a observar y se da cuenta que Jerusalén está totalmente desprotegida, que las puertas están quemadas por el fuego y que además los muros están caídos. Y comienza a hablarle a los judíos que ya estaban allí y comienza a decirles lo que Dios le dijo que hiciera. Y comenzó a decirle que además el rey le dio permiso. Y los judíos comenzaron a creer y comenzaron a trabajar en la reconstrucción de Israel. Pero siempre hay voces negativas. Vea, Nehemías 2, versículos 19 y 20 para terminar. Dice el texto, versículo 19: pero cuando lo oyeron, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros, escribió Nehemías, es decir, se burlaron de nosotros, hablaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Os rebeláis en contra del rey? ¿Os rebeláis en contra del rey? Oiga las voces negativas. ¿Qué es esto que están haciendo? Ellos ya habían escuchado que Dios le había dicho a Nehemías que reconstruyera los muros y que además tenía permiso del rey, pero habían voces negativas, voces que no procedían directamente de Dios. Voy al versículo 20. Dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Qué lindo! La respuesta de Nehemías le dice: ustedes se rebelan contra, les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué debemos de decirle nosotros a los pensamientos que proceden del enemigo? Ustedes no tienen parte, no tienen derecho en nosotros, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Rechace todo pensamiento que proviene del enemigo. Rechácelo con las armas que Dios te dio, que es la palabra de Dios. Y pueda decir libremente: mire, no procede de Dios. Usted no tiene pensamiento negativo. Usted no tiene ni derecho, ni tiene parte. Y Dios a nosotros nos dará la victoria. Transformamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de pensar, creyendo lo que procede de Dios y dejando de lado, echando fuera todo aquello que procede del enemigo. Qué lindo, qué lindo. Recuerde que sus mensajes puede enviarlos a través del 88 75 59 61, que puede comunicarse con nosotros, y que además envíeme un texto con la petición para poderle hacerle llegar los bosquejos ampliados de esta serie Batallas Mentales. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Replique este mensaje para que más personas lleguen al conocimiento de Dios. Será hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Quiero invitarle a que se conecte
todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida, además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com.